Les explicaremos lo que es el manejo y creación de archivos en el lenguaje de programación C. En la actualidad es común procesar volúmenes de información tan grandes que es prácticamente imposible almacenar los datos en la memoria interna rápida. Esta es la memoria principal de la computadora. Estos datos se guardan generalmente en dispositivos de almacenamiento secundario como cintas y discos, en forma de archivos de datos, los cuales nos permiten almacenar información de manera permanente, acceder a ella o modificarla cada vez que sea necesario. El lenguaje de programación C contiene funciones para la edición y creación de archivos. Para el código utilizaremos un apuntador de tipo file asterisco. Con este crearemos lo que será el archivo. Abriremos el archivo con la función fopen. Lo siguiente en el código será hacer las diversas operaciones, la lectura o escritura o cual sea, y para cerrar el archivo utilizaremos la función fclose. Aquí podemos apreciar lo que son las propiedades para el manejo de archivos. Con la R es con la cual podremos abrir un archivo para lectura, pero para poder usar esta el archivo debe existir. Con la W abre un archivo para escritura y si no existe lo crea. Si ya existe sobreescribe sobre él. Con la A abrimos un archivo de escritura al final del contenido. Si no existe este archivo se va a crear. Con R+, abre un archivo para lectura y escritura, y para poder usar el archivo ya debe existir. Con W+, creamos un archivo para lectura y escritura, y si no existe, se crea, o si ya existe, se sobreescribe. Con A+, abrimos y creamos un archivo para lectura y escritura, y al final del contenido es que guardamos. El siguiente programa nos permite crear un archivo para escritura y para lectura. Tiene la propiedad W+. Eso nos ayuda a que si el archivo no existe, lo crea. El archivo se va a crear en la carpeta donde tengamos nuestro programa en .c. Entonces yo lo tengo en la memoria y el archivo se llama fichero.txt. Como vemos no tiene nada. Y vemos en el programa que está declarado como fichero.txt y después está el atributo W+. Tenemos también un apuntador file que apunta hacia el archivo y tenemos una función que abre el archivo y otra que lo cierra. Es recomendable cerrar siempre los archivos para que no tengan errores. El siguiente programa nos ayuda a buscar un archivo y nos marca un error si el archivo no existe. Bueno, en este programa estamos tratando de abrir el archivo prueba.txt que no existe. Entonces, al entrar al if, busca si el archivo es igual a nulo, despliega un error que dice error de apertura del archivo. Bueno, aquí vamos a demostrar que no tenemos el archivo prueba.txt en la carpeta, ahí nos despliega el error. Ahora vamos a crear un archivo con el nombre prueba.txt y le vamos a poner un contenido. Como nuestro archivo tiene el atributo R, si no existe no se crea, por eso es que no se creó como en el programa pasado. Ahora al correr el archivo debería de desplegarnos hola. El siguiente programa nos permite introducir caracteres a un archivo. Esta vez será prueba.txt con el atributo R+. Bueno, vamos a correr este programa y el programa lo que hace es te pide que escribas un texto y vamos a escribir texto modificado. Muy bien. Este programa tiene la función
fputC. Lo que hace esta función es escribir en nuestro archivo todos los caracteres que pongamos hasta que demos un enter, como lo vimos en la ejecución del programa. Ahora vamos a abrir nuestro archivo prueba.txt para comprobar que se ha modificado. Y ahí tenemos el texto. El siguiente programa es muy parecido al anterior, nos sirve para poner un texto dentro de un archivo, pero bueno, de una diferente manera. En este programa vamos a escribir lo siguiente. Lo que hace este programa es poner el valor de cadena en el archivo, que será prueba.txt. Entonces corremos el programa y bueno, ya corrió. Ahora vamos a revisar nuestro archivo prueba.txt para ver si tenemos los cambios. Así es como funciona el programa. Con este programa vamos a poner texto dentro de un archivo de dos maneras diferentes. Vamos a hacer el uso de fprintf. Fprintf es muy parecido a printf, solo que su salida se dirige hacia un archivo. Primero tenemos el primer texto que dice: esto es un texto dentro del archivo. Está almacenado en buffer y buffer va a ir dentro del archivo que vamos a abrir, que es prueba.txt. Después tenemos otra manera de poner información, que es con otro fprintf y después el texto, que dice: esto es otro texto dentro del archivo. Vamos a correr el programa. Listo. Ahora solo falta comprobar que ya tenemos el nuevo texto dentro del archivo prueba.